Cuando el extrovertido y mujeriego Martin Byerly desaparece una noche en el estado de Texas. Lo primero era saber si alguien quería hacerle daño. Todo el mundo quiere saber quién acabó con las noches de fiesta de Martin. Lo primero que pensé es que se habría encaprichado de la mujer de alguno de los del bar y esa persona lo mató por celos. La policía le sigue el rastro hasta un local nocturno. Pensamos que había salido con alguien del bar y que había ido a casa. Puede que una de las femme fatale de Martin fuese la responsable. Lo primero que pensé fue que había una mujer de por medio. Pero ¿quién apretó el gatillo? ¿La bailarina psicótica, la gatita salvaje, o puede que el novio celoso? El caso de Martin Byerly fue el primero en el que nos quedamos en punto muerto. No teníamos pista. En Jasper, Texas, hay un dicho popular entre los vecinos. Si la gente no sabe a qué te dedicas, ellos te buscarán ocupación. Y en un pueblo tan pequeño no hace falta mucho para que los rumores se propaguen. Hace tiempo que descubrí que para saber lo que pasa en el pueblo, debes llevarte bien con el barbero, con la peluquera o con el camarero. Y en este pueblo siempre hubo una persona en el centro de los cotilleos. El Casanova de las vecinas de Jasper, Martin Byerly, de 58 años. Todo el mundo conocía a alguien que hubiera vivido un romance con Martin. Después de todo, los rumores dicen que ha tenido varias relaciones. Martin sabe bien cómo llevarlas a su terreno, pero su hija Crystal asegura que lo único que hacía era divertirse. Le encantaban las mujeres. Siempre que iba a visitarlo me lo encontraba con una distinta. Y las mujeres adoraban a Martin. Mecánico de vía. El motor de Martin subía de revoluciones por la noche cuando se iba al bar a divertirse. Y cuando no estaba en la pista de baile, era porque estaba sobre el escenario tocando alguna canción country. Sus pasatiempos favoritos eran beber, ir al bar y le encantaba tocar. Siempre le gustó divertirse y además tenía conversación. Y había un bar en concreto al que Martin iba con más frecuencia. Si quería ver a papá, sabía que estaba en su bar favorito, el Jake's Place. Mi padre era muy conocido allí. Jake's era el lugar donde todo el mundo conocía el nombre de Martin. Este simpático don Juan fue siempre el foco de atención. Pero pocos saben lo que está a punto de sucederle. Mike Poindexter es un agente con 25 años de servicio y un expediente inmaculado. La dedicación que profesaba había hecho que lo ascendieran recientemente de detective de narcóticos a teniente. Y los vecinos estaban tan contentos con él que incluso le pusieron el mote de Sir Poindexter. Me llaman Sir Point. Antes estaba en narcóticos. Al llegar aquí me dijeron, eres nuestro guardián de las calles, así que te llamaremos Sir Point. Y por lo que pasó el miércoles 3 de octubre de 2007, parecía que Sir Poindexter tendría que volver a ejercer de caballero blanco. Antes de tomarse el café mañanero, Poindexter se entera de que la exmujer de Martin, Chloe, lo había dado por desaparecido. De hecho, Chloe había puesto una denuncia por desaparición. Recuerdo que me hizo un comentario. Aunque estuviese con otra, me habría llamado. Parecía estar bastante preocupada. Pero dado que el teniente Poindexter conocía bastante bien a Martin, no quiso sacar conclusiones. Lo primero que pensé fue, seguro que salió y que se pasó bebiendo. Aparecerá. Este no se pierde. El teniente decidió ir hasta la casa de Chloe para que le contase lo ocurrido. Pero al llegar vio que la situación era más grave de lo que pensaba. Chloe llevaba sin saber nada de Martin desde hacía días. Estaba inquieta. Le preocupaba lo que le hubiera pasado a Martin, porque ambos habían quedado para cenar juntos el domingo para hablar sobre su relación. Puede que Martin no quisiera hablar y optase por no presentarse a la cena.
Pero Chloe insistió en que no era el caso y que podía demostrarlo. Al no presentarse Martin, ella salió a buscarlo. Fue buscando la camioneta de Martin. Por casualidad, al echar gasolina, pasó al lado de una zapatería y vio la camioneta por allí. Chloe aparcó junto a la zapatería y se acercó al 4x4 de Martin. Curiosamente, las puertas estaban abiertas y las llaves en el contacto. Me dijo, jamás habría dejado las llaves en el contacto, aunque solo fuese un momento. Las habría quitado y habría cerrado. A pesar de la preocupación de Chloe, pensó que lo más probable era que él acabase apareciendo. Así que cogió la camioneta y se la llevó a casa para tenerla a resguardo. Pero sus temores aumentan cuando su ex no acude a trabajar ni el lunes ni el martes. Es entonces cuando llama a la policía. Lo extraño es que Martin nunca faltó al trabajo. Incluso vino su jefe a decirnos, miren, Martin no ha faltado nunca. Da igual que salga y beba, da igual que se quede de fiesta hasta las 2 o 3 de la mañana, a las 7 siempre aparece. Al parecer, Martin no había salido solo a comprar una aspirina que le curase la resaca. Así que Poindexter registró la camioneta y vio algo en la parte baja de la puerta del piloto que le llamó la atención. La revisé de arriba a abajo y encontré algo en la parte inferior que parecía sangre. No eran más que unas gotas, pero eran rojas y estaban secas. Pero la sangre no fue lo único que vieron los veteranos ojos del policía. También encontró algo que relucía en los estribos del vehículo. Había trozos de vidrio roto, pero no había cristales rotos fuera del vehículo. Podía ser algo que hubieran usado en una pelea. Con esa prueba en el tintero, el teniente Poindexter se vale de su experiencia para tomar el camino correcto. Todos tenemos un sexto sentido. Pensé que tal vez Martin estuviese tirado porque le golpearon y que así fue como la sangre llegó al vehículo. Podía ser que aún estuviese en alguna parte. El teniente Poindexter concluyó que tenía la escena de un crimen aparcado justo ante él. Así que solicitó llevarlo al laboratorio de criminalística. Además, conocía a alguien que estaba en la comisaría dispuesta a ponerse manos a la obra al momento. Cuando Connie Jordan recibió la llamada, empezó la búsqueda del vecino más popular de Jasper. Y esta policía nos muestra por qué no hay que vacilar a los agentes de Texas. Soy muy femenina, me gustan las cosas de chicas. Me gusta el rosa, pero no me importa ensuciarme las manos, ni ponerme seria para llegar al meollo de la cuestión. Connie analiza más de cerca la camioneta de Martin, y de inmediato la investigación toma un tinte muy distinto. Cuando llegué con la camioneta a la comisaría, decidí revisarla de arriba a abajo. Y entre los asientos encuentra algo más que monedas sueltas. Había sangre en los asientos, en el suelo, en las alfombrillas. No pintaba bien. Si aquella era su sangre, Martin debía de estar teniendo problemas. Pero ¿cómo pudo obviar este rastro la esposa de Martin, Chloe? El interior era granate oscuro. Era bastante difícil percibirlo. La policía tiene que comprobar de quién es la sangre. Por suerte, Chloe tiene la respuesta. Tenía una gorra en la habitación que llevaba siempre al trabajo y que seguramente estuviese sudada. Su ADN se pudo extraer de esa gorra para el análisis. Cuando el laboratorio les devuelve el informe, se confirman las sospechas de los investigadores. El ADN de Martin coincide con el de la sangre hallada en la camioneta. Me quedé de piedra, aunque tenía la esperanza de que estuviera bien. Estaba triste porque era mi padre, aunque parecía imposible que hubiese desaparecido a propósito. Tenía mala pinta. La detective Connie Jordan pensaba lo mismo, pero no quería defraudar a Crystal. Si alguien le había hecho algo malo, teníamos más motivos aún para darnos prisa. Si Martin había sido víctima de un crimen, ¿quién podía haberlo hecho y por qué? Lo primero era saber si alguien quería hacerle daño o por qué habría querido desaparecer. Si había una mujer por medio, es posible que intentase algo con ella y que la cosa acabase mal.
Como se suele decir, donde hay humo es porque hay fuego. Por suerte, Chloe le mostró a la policía la dirección de las llamas. El local favorito de Martin, el Jack's Place. Empezamos por el bar. Sabíamos que sería un punto clave. Puede que el último lugar en el que lo vieron. Los investigadores deciden presentarse durante la famosa hora feliz del Jack's. Y la primera ronda fue de preguntas. Me dije, es un bar. No creo que se acuerden de cuánta gente había ni de quiénes estaban allí. Pero la fortuna les sonríe. Hablamos con el propietario y nos dijo que para entrar había que ser socio y firmar en una lista. Así que nos llevamos esa lista y empezamos a investigar uno por uno. Y en esa lista había toda una relación de reinas del baile que podían ocupar el centro de la pista en cuanto a la extraña desaparición. Pero ¿cuál de ellas podía guardarle algún tipo de rencor a Martin? Cuando Martin Byerly desaparece, la gente del pueblo se dirige a una misma fuente de información. Las miradas se centran en el pinchadiscos y en el alcalde. Y eso es porque Jasper, el encargado de amenizar las ondas y la política, son la misma persona, Mike Loud. Y ahora el tiempo en la KJAS. Soy el dueño de la radio que emite en el pueblo. Soy periodista y desde hace 3 años también alcalde. Pero es otra la canción que suena en la lista de este político. Martin, querido amigo. Conocí a Martin Byerly desde que teníamos 10 años o así. Le gustaban las mujeres calientes y la cerveza fría. Mike Loud se pregunta si ser tan mujeriego pudo provocar su desaparición. Lo primero que pensé fue que se habría encaprichado de la mujer de alguno de los del bar, y esa persona lo mató por celos. La gente del pueblo sabía que la exmujer de Martin, Chloe, había aguantado sus devaneos durante años, pero dudan de que Chloe hubiese decidido matarlo. De hecho, ella estaba intentando arreglar las cosas, pero la policía no estaría haciendo su trabajo si no hubiesen investigado más de cerca a Chloe. Una de las primeras cosas que haces es investigar a la esposa para comprobar que no hay nada que pueda ganar con la desaparición o muerte de su compañero. Pero cuando comprueban sus vidas personales, descubren que Chloe no tiene nada que ganar. Martin no tenía seguro de vida y su cuenta bancaria estaba casi vacía. Estoy seguro al 95% de que Chloe no tiene nada que ver con la desaparición de Martin. Y además Chloe tiene una coartada sólida. Estaba en la casa de su hija, a 100 kilómetros de Jasper, cuando Martin desapareció. Así que los investigadores la tachan de la lista. Sin sospechosos a la vista, los detectives se dirigen a Jack's, el lugar donde Martin fue visto por última vez. Puede que algunos de los que estuvieron allí aquel viernes por la noche tramasen algo contra Martin. Al hablar con los dueños, supimos que Martin había estado allí. Sabían de quién hablaba e incluso supieron que había desaparecido antes que nosotros, gracias a los rumores que circulaban. Algunos clientes no recuerdan con quién estuvo Martin aquella noche del viernes, pero otros afirman haberlo visto la noche anterior con otra asidua, Carmela Dawson. Un nombre que la policía conoce bien. El sheriff había emitido una orden por enfermedad mental contra Carmela. Esas órdenes se emiten cuando esa persona puede ser un peligro para sí misma o para otros. Puede que uno de esos otros fuese Martin Byerly. La gente del bar nos dijo que la mujer había bailado con él aquella noche. Incluso hubo algunas personas que creyeron haberlos visto saliendo juntos del bar. ¿Es posible que las ganas de flirtear con Carmela desembocasen en un encuentro fatal la noche en que Martin desapareció? Me imagino a Carmela tomando algo aquella noche tranquilamente. Se vieron, se gustaron y puede que Carmela tuviese uno de sus ataques. Tal vez Carmela decidió darle a Martin una noche que jamás olvidaría.
Así que los detectives van hasta su casa. Y cuando llegan, se dan cuenta de que no está lejos de donde encontraron la camioneta de Martin. Vivía en los pisos que estaban al otro lado de la carretera, cerca de la zapatería donde estaba la camioneta. Eso hacía que hablar con ella fuera más importante. Podría haber sido una coincidencia. Pero cuando la policía se encontró con Carmela, ella hizo gala de su reputación. Están ahí. Puedo oírlos. Decía que escuchaba ruidos que salían de la tele y decía que estaba viendo la televisión cuando estaba apagada, sin imagen. La miraba y decía que se veía morir. Para Poindexter, hablar de Martin fue más complicado de lo que esperaba, y más con una sospechosa tan peculiar. Y justo cuando el teniente Poindexter pensaba que las cosas no podían tomar un cariz más extraño, de repente dijo algo sobre que tenía un arma, que la tenía guardada en el bolso y pensé, si esta mujer se entera de por qué estamos aquí y nos ve hacer algo raro, es capaz de coger el bolso y tendremos problemas. Así que los detectives deciden ponerle fin al juego de la ruleta rusa al que estaban jugando. Le pedimos permiso para llevárnosla, porque si había hecho algo, lo más probable es que lo hubiese hecho con esa arma. Solo cuando Carmela se hubo calmado, los detectives centraron la atención en Martin. La mujer admitió haber estado en el Jake's Place el jueves por la noche. Cuando me puse a hablar sobre Martin, se le iluminó el rostro. Dijo que había bailado con él y que le había invitado a una cerveza. Carmela nos dijo que después de todo aquello decidió marcharse y que Martin aún seguía en el bar. Puede que la gente del Jake se equivocase y Carmela no se hubiese ido con Martin el jueves por la noche. Pero eso no significa que ambos no hubiesen podido quedar después para una última ronda. Así que Carmela seguía en el punto de mira. No queríamos descartarla del todo. Hay que tener siempre en cuenta a estas personas. Las pruebas nos llevaron a ella por algún motivo. La hija de Martin, Crystal, se teme lo peor. Siempre tuve la esperanza de encontrarlo con vida, que tal vez se hubiese ido a otro lugar mejor. Aunque en lo más profundo de mí sabía que la mayoría de los casos de personas desaparecidas no acababan bien. Por suerte, el vecino de Jasper tenía un as en la manga. Puede que Carmela no hubiese sido la última persona con la que Martin bailó. Lo vieron bailando con al menos otra mujer. Encontramos una servilleta en la camioneta de Martin con un número de teléfono. Alguien a quien Martin llamó aquel viernes por la tarde. Al principio no sabíamos a quién pertenecía y pensé, es una pieza importante del puzzle. La policía decidió rastrear el número. Y resultó que pertenecía a una mujer cuyo amante tenía antecedentes penales. Y cuando la pareja no supera el polígrafo, los detectives se preguntan si ambos serán el dúo fatal tras el que iban. Una semana después de la desaparición de Martin, la policía sigue sin encontrar su cuerpo y las cosas no mejoran. El alcalde Mike Loud sabe de los rumores que inundan el pueblo. Todo el mundo quiere ser Dick Tracy. Todo el mundo quiere ser un gran investigador. Todos querían saber lo que pasó y llegar al fondo del asunto. Todo el mundo hablaba de ello. Por suerte, la policía encontró una servilleta que podría cerrar el caso. Al indagar, los detectives descubrieron que el número pertenecía a una tal Rose, que según parece compartió pista de baile con Martin. Cuando encontramos el número lo rastreamos y descubrimos que el teléfono que encontramos en la camioneta pertenecía a Rose. Con lo cual centramos toda la atención en ella. Y esta Rose no era precisamente una flor. La gente de Jake's sabía muy bien a qué había ido. Le gustaba ir a los bares a bailar y de paso a cazar a algún hombre. Cuando la policía pidió a Rose que fuera a la comisaría, acudió de inmediato.
No tardó en contarles lo que recordaba de aquel baile con Martin, pero la policía ya había escuchado aquello antes. Ella también insistió en que había sido el jueves, no el viernes. Admitió haber estado en el bar y haber bailado con Martin. Pero cuando le pregunté si tenía algo que ver con la desaparición, dijo que no. La policía le hizo preguntas más comprometedoras, pero dijo no saber nada sobre la desaparición de Martin y afirmó que se había ido sola del bar aquella noche. Lo que sí admitió fue que Martin la había llamado al día siguiente para cenar. Nos dijo que la había llamado el viernes para invitarla a cenar, pero que lo rechazó porque precisamente ya estaba preparando la cena. Por lo que dijo Rose, era una cena para dos, aunque el segundo plato no era para Martin. La mujer vivía con un fornido compañero de piso llamado Lucas Adelson. Y según sabe la policía, Lucas y Rose compartían algo más que el alquiler. Cuando la interrogué, le pregunté quién era él. Le pregunté si era su novio, y ella me dijo que no, que solo era su compañero de piso y que no tenían ninguna relación romántica ni nada de eso. Pero Rose parecía inquieta y nerviosa, por lo que el teniente pensó que ambos podrían ser amantes secretos. Después de todo, hacen falta dos para bailar. Y a tenor del brazo de Rose, es posible que el último baile juntos hubiese sido provocador. Me fijé en su brazo y vi que tenía un moratón que le bajaba desde el codo hasta llegar a la muñeca. Era un moratón enorme. Pensamos que quizá a Lucas no le gustó que Martin le pidiese el número a Rose en el Jack's Place y que se puso celoso. Cuando le preguntan sobre las marcas, dijo que un hombre la agarró durante una barbacoa a la que acudió el fin de semana. Pero los detectives no la creen. Aquello era sospechoso, y por cómo actuaba nos parecía que no estaba diciendo la verdad, no era sincera. ¿Es posible que el tonteo entre Rose y Martin tuviese como consecuencia el peor de los finales? La policía estaba dispuesta a averiguarlo, así que le preguntaron a Rose si pasaría por el polígrafo para demostrar que no tenía nada que ver en la desaparición. La mujer no tardó en aceptar, pero las ansias de cooperar se volvieron en su contra. Los resultados mostraron que Rose estaba mintiendo. Para mí, cuando no pasas el polígrafo, una de dos. O sabes algo sobre el crimen o estás relacionado con él. Y es más, no solo suspendió el polígrafo, sino que nadie había fallado de la manera en la que falló ella. A pesar de la montaña de mentiras tras las que se ocultaba Rose, el teniente Poindexter no consigue que admita si tiene algo que ver en la desaparición de Martin. Pensé, tengo que hacer algo para que cante. No dice la verdad. Pero me dije, es mejor que yo, no seré capaz. Pero el teniente Poindexter se niega a abandonar. Pensó que solo sería cuestión de tiempo hasta que Rose cantara. Así que los detectives deciden traer a su compañero de piso para interrogarlo. Y resultó que Lucas había tenido sus más y sus menos con la ley. Adelson era un tipo corpulento. Tenía varios antecedentes y era un conocido traficante. A primera vista parecía uno de esos tipos duros. Un tipo que no dudaría en hacerle daño a otra persona. Cuando Lucas empezó a hablar, insistió en que todo lo que Rose había dicho a la policía era cierto. Confirmó que ambos estaban en casa el viernes por la noche, disfrutando de una cena casera. Pero la historia de Lucas resulta un tanto amarga. Lo que más me impactó de Lucas es que parecía muy preocupado. Estaba como ido. Algo le rondaba por la cabeza que le preocupaba. Así que la policía le dijo que lo someterían al polígrafo para aclarar las cosas, lo cual aceptó. Pero sus resultados estaban tan salados como la cena de Rose. Ambos suspendieron la prueba del polígrafo. Y obviamente no nos lo podíamos creer. Nos dijimos, estos dos ocultan algo. Nos quedamos perplejos. ¿Era posible que en Jasper hubiese unos Bonnie and Clyde recorriendo las calles?
Eso sospechaba la policía, pero tenían que rascar más para demostrar que Martin se había metido en un triángulo amoroso que acabó mal. Por suerte, la hermana de Lucas fue la primera en dar un paso adelante. Llamó a la policía para darles información sobre los devaneos de su hermano. Poindexter y yo fuimos a la casa de la hermana de Lucas para hablar con ella. Pensó que Lucas podría haber lastimado a alguien. Nos dijo que había tenido muchos problemas en su vida, igual que su hermano. Parecía que ambos hermanos no estaban muy unidos, porque incluso le contó a la policía que Lucas empezó a actuar de forma rara poco después de desaparecer Martin. Lucas había comprado una pistola la semana anterior a la desaparición. Y en fin, era una coincidencia un tanto obvia. A poco de que Martin fuera visto por última vez, Lucas parece que cambia de opinión con respecto a su compra. Una semana después, había intentado vender la pistola a su cuñado. Me pareció un tanto sospechoso. No sé, compra un arma y al poco tiempo se deshace de ella. ¿Será un indicio de culpabilidad? El detective Poindexter es lo que cree. Lucas tenía motivos. Era muy protector con Rose. Todo el mundo sabía que lo era. Por eso creo que su relación iba más allá de lo que admitían. Por lo que fuese, era protector con ella. Pero había un problema. Nadie podía situar ni a Lucas ni a Rose en el Jake's Place el viernes por la noche. Pero aún no habían acabado con la pareja. Los detectives decidieron acercarse hasta el nidito de amor en busca de pistas. Y cuando llegaron, la policía se encontró con un muy necesario soplo de aire fresco. Al registrar la casa y el jardín de Rose, encontramos una gran cantidad de vidrio roto que podía tratarse del cristal de algún vehículo. Y cuando le preguntamos a la mujer, nos dijo que se le había roto una ventanilla al coche de Lucas y que por eso había restos. Pero los detectives tienen otra teoría. A simple vista, se parecía al cristal que encontré en el estribo de la camioneta de Martin. Así que los detectives se quedan con esa prueba y la envían de inmediato a un laboratorio para que la comparen. Pero los resultados no coinciden con lo que esperaban. Cuando nos enviaron el informe de los cristales, vimos que los restos que encontramos en el jardín de Rose no coincidían con los de la camioneta. Fue un chasco. Los tortolitos quedan en libertad. La policía aún no había encontrado al responsable del crimen, pero el fiscal del condado de Jasper, Steve Hollis, quería aportar su granito de arena. Vi los carteles de Se Busca un día que fui a hacer unas compras y me fijé en la foto del hombre. Si tiene información al respecto, llame a este número o a la comisaría más cercana, ponía. Pero Steve sabía que antes o después el caso pasaría por su mesa y que tendría que estar listo para lo que surgiese. Aunque aún no teníamos nada, se trataba de un caso que me interesaba, como todos. Además, sabía que la policía estaba trabajando muy duro, pero seguían sin encontrar el cuerpo, lo que era desalentador. Llegamos al punto de no saber qué camino continuar después de lo de Rose y Lucas. Nos quedamos como en blanco. No había nada que nos indicase qué camino seguir. Pero nunca le sacaron el ojo de encima a la pareja. Esos dos fueron mis sospechosos principales durante todo el caso. Era muy posible que ella fuera culpable o cómplice de lo que le hubiese pasado a Martin. Pero no podíamos demostrarlo, así que nos preguntamos, ¿qué hacemos ahora? La investigadora Jordan quería desesperadamente obsequiar con uno de sus postres a la persona involucrada en la desaparición de Martin. Pero dado que el caso iba a fuego lento, se centró en ir calentando el horno de la cocina. Hago tartas. Me gusta hornear todo tipo de cosas y probar recetas diferentes. Connie es tan mañosa en la cocina que su amigo Mike Poindexter le pidió que preparase la tarta para su boda. Me encantan los Texas Longhorn y Connie me preparó un pastel con uno para la boda. Era un pastel enorme, con un Longhorn decorándolo. Le quedó genial. De vuelta en el caso de Martin, los detectives Poindexter y Jordan están ansiosos por obtener más información.
Las mejores pistas de las que disponían no los llevan a ninguna parte, así que no les queda otra que seguir indagando. Durante todo el caso, Connie y yo nos planteamos diferentes escenarios de lo que pudo haber pasado. Queríamos darle la vuelta a la tortilla y encajar piezas que nos llevasen por caminos que habíamos descartado. Todos los días quedábamos para repasar el caso. Le dábamos una vuelta y otra y otra. Ambos detectives no consiguen sacar nada en claro de la desaparición de Martin, y el teniente empieza a sentirse frustrado debido a todo lo que rodea el caso. Fue un caso que me consumió, porque era como una sombra. Quería saber qué había pasado y un día me dije, antes de jubilarme, descubriré qué pasó. Entonces, tras 9 meses sin noticias de Martin, su exesposa Chloe ofrece un incentivo para quien encuentre a su exmarido. Tras meses, nos quedamos sin rastros que seguir. Habíamos llegado a un punto muerto. Pero Chloe, la ex de Martin, decidió ofrecer una recompensa de $5.000 a quien diese información sobre el paradero de Martin. Esa oferta hace que salga a la luz el tipo de pista que la policía esperaba. Pocos días después al anuncio de la recompensa, un vecino llama a la comisaría. Recibimos una llamada de un tal Hal Smith. En la llamada confirma haber hecho un descubrimiento estremecedor. Dijo que había encontrado el cuerpo de Martin. Pero ¿habrá encontrado realmente a Martin o puede que solo quiera la recompensa? El hombre estaba a punto de jubilarse y puede que tuviese un plan de jubilación sin fondos. Pero tras 9 agotadores meses persiguiendo fantasmas, el teniente Poindexter considera que no pierde nada por escuchar lo que tenga que decir. Cuando llamaron diciendo que habían encontrado un cuerpo, lo primero que pensé fue que era Martin. Y el teniente Poindexter no pudo evitar pensar que el que llamaba podía ser el asesino. Me dije, a ver, esa persona puede que tenga algo que ver. Nos estaba dando información sobre alguien desaparecido 9 meses, justo cuando la mujer ofreció una recompensa. La policía concertó un encuentro con Hal en la comisaría. Había expectación, todos estaban presentes. Estábamos todos los agentes y Hal Smith en la oficina del sheriff. El trato era que Hal nos condujera hasta el lugar donde se suponía que estaba el cuerpo de Martin. Pero Hal tenía algo más que contarle a la policía. Sabía quién había matado a Martin. Dijo que había sido su hijo, Eric Quaid Smith. Dijo que Eric Smith era el responsable de la muerte de Martin Byerly. Nunca había escuchado ese nombre. Era un completo desconocido. Papá les dijo a los detectives que Eric Smith tenía 36 años, era empleado de mantenimiento ocasional y vecino de Jasper. Pero era posible que Hal no fuese más que un aprovechado, intentando ganar la recompensa con malas artes. Lo recuerdo como un tipo vehemente, demasiado expresivo. No era muy conocido en la comunidad, no sé si me explico. No era una persona sociable, no hacía mucha vida social. ¿Es posible que Hal fuera un padre tan frío que pudiese denunciar a su propio hijo? Por lo que vimos de Hal Smith durante la investigación, puedo decir sin miedo a equivocarme que sería capaz de algo así. No le importaba entregar a su hijo a cambio de la recompensa. La policía se preguntaba si Eric era el asesino de Martin, o si fue Hal el responsable de la muerte, y si esta familia mal avenida participó en la desaparición de Martin. ¿Por qué lo habían hecho? ¿Había un lado oscuro en Martin? ¿Tal vez una vida secreta que fuera la clave para desenmarañar su propia muerte? La policía de Jasper había rastreado docenas de pistas desde que Martin Byerly había desaparecido. Pero cuando un vecino del pueblo, Hal Smith, dijo que Martin estaba a 2 metros bajo tierra y que su hijo Eric había cavado la tumba, los detectives le piden que los lleve al lugar. Cuando iba por aquella carretera, notaba los nervios de saber que podía encontrarme con los restos del hombre que llevaba buscando 9 meses. Quería llegar al lugar lo antes posible. No tenía tiempo para hablar con nadie, solo quería llegar.
Cuando Poindexter llega a donde supuestamente estaba enterrado, de inmediato vio restos del Don Juan de Jasper. Cuando llegué, bajando la carretera, vi unos restos de algo, pero pensé que era basura que alguien había tirado. Ropas raídas, muy parecidas a las que se ponía Martin. Martin Byerly siempre se ponía esos pantalones cuando salía, unos vaqueros azules. Cuando vi aquello, supe que se trataba del cadáver de Martin Byerly. A Poindexter no le gusta lo que ve al echar un vistazo más de cerca a aquellos vaqueros. El cuerpo estaba envuelto en sábanas y en lo que parecía una especie de protector. Vimos que lo habían atado con una especie de hilo de nylon por todo el cuerpo. A la policía no le preocupaban los hilos, solo quién era el que estaba debajo del protector. Cuando te encuentras con un cadáver, te sientes como liberado. Pero esta vez, cuando aparté las sábanas y vi la calavera con los pelos y todo eso, lo que sentí fue tristeza. La policía recogió los restos y los envió al laboratorio. Se confirman los peores temores. Era Martin. Fue un momento agridulce para la detective Connie Jordan. No creo que hubiésemos podido encontrar a Martin tal y como estaba. Allí no había nada, ningún motivo para que alguien pasase por allí y lo encontrase. La policía estaba dispuesta a descubrir cómo y por qué Martin había acabado sepultado entre el barro. Si el hijo de Hal, Eric, era el responsable, ¿por qué querría matar a Martin? Para saber la respuesta, la policía va en busca de Eric. Supimos que Eric no vivía muy lejos de la comisaría de policía, a solo unas manzanas de distancia. La policía de Jasper se las estaba viendo con un auténtico asesino de al lado. Y Eric también tenía su historial delictivo. Había pasado parte de su adolescencia y de su vida adulta en prisión por robos, hurtos y temas con drogas. Acababa de salir de la cárcel por robo con agravante. Le había robado la cartera a un anciano. Según parece, el teniente Poindexter había dado por fin con su hombre. Pero cuando la policía llegó a casa de Eric, vio que el supuesto asesino de Martin no tenía la pinta de asesino despiadado que la detective Jordan había imaginado todo este tiempo. Me lo imaginaba como un monstruo. No me esperaba ver lo que vi cuando lo sacaron de la casa. Salió muy despacio, con la cabeza agachada, no sé, no me lo esperaba. Una vez en comisaría, Eric le cuenta a la policía que no tenía ni idea de por qué su padre lo acusaba de matar a alguien que ni siquiera conocía. Nunca tuve relación con él. Pero la policía se toma todo lo que dice con cautela. Cuando hablamos con Eric, se le veía inseguro, no sabía qué hacer, estaba nervioso y asustado. Bajo el calor de los focos policiales, Eric parecía confuso, pero no cambió su historia. Los investigadores estaban convencidos de su culpabilidad, así que lo presionaron durante 3 horas con preguntas, hasta que Eric se derrumbó. Si os digo algo, saldrá en el juicio. Nadie me creerá. Lo hice. Eric aseguró que todo había empezado en un motel. Llevaba semanas viviendo allí, rodeado de drogas, cuando una noche Martin llegó buscando una habitación. Me preguntó si quería drogas y le dije que sí. Me dio 100 pavos y las llaves de su coche para que fuera a buscarlas. Martin tenía sus vicios, pero la policía duda de que consumiera cocaína como dice Eric. Insistió en que había cosas que los detectives no sabían sobre Martin, un hombre que, según Eric, no era precisamente un vaquero galante. Además de drogarse juntos, Eric dijo que Martin quería algo más. Entonces, dio un cambio. Tenía un cuchillo grande. Lo sacó y me lo puso en el cuello. Me dijo, desnúdate. La policía duda de que Martin quisiera algo con Eric. Pero este jura que es lo que había pasado. Corrí hacia el baño. Vino hacia mí, cogí un ladrillo y se lo tiré a la cabeza.
Entonces cogí un destornillador y lo apuñalé. La historia de Eric estaba llena de agujeros. La policía no se cree que Eric hubiese matado a Martin en defensa propia, pero no tenían ninguna otra confesión. Por lo que al fiscal del condado de Jasper, Steve Hollis, no le quedó otra que intentar desentrañar la historia de Eric. Pensé que la declaración que le había dado a Mike Poindexter no era más que un resumen del caso y que podías creerte partes de ella, pero estaba seguro de que no todo era verdad. Así que Steve pone su empeño en demostrar que Eric estaba mintiéndole al juez. Estaba muy claro lo que intentaba hacer. Quería salvar su propio pellejo. Y el jurado le da la razón a Hollis. El 11 de junio de 2008, declararon a Eric Smith culpable de asesinato y lo sentenciaron a cadena perpetua. Pero aún queda una pregunta. ¿Qué ocurrió aquella noche? Steve Hollis cree que sucedió lo siguiente. Martin Byerly, tras pasar una noche de fiesta tomándose algo, decidió que aún no quería volver a casa. Y se fue al motel porque allí había gente. Le gustaba sociabilizarse. Por desgracia para Martin, Eric Smith iba a aguarle la fiesta. Eric Smith lo vio como una presa fácil, como alguien a quien podría robarle fácilmente. Así que Eric le ofreció a Martin una cama para esa noche. Y cuando Martin cayó borracho, Eric intentó robarle la cartera. Pero Martin se despertó e intentó defenderse. No sabemos si le dio primero con el ladrillo o si lo apuñaló con el destornillador. Solo sé que usó ambas armas y que no tuvo absolutamente ningún tipo de reparo al hacerlo. Entonces, Eric subió a Martin a la camioneta y lo llevó hasta un lugar alejado donde dejó el cuerpo. Poco después dejó la camioneta en el aparcamiento. Eric nunca estuvo en el punto de mira de la policía, a pesar de que sabían que solucionarían el caso de Martin. Jasper es más seguro con Eric entre rejas. Si lo hizo una vez, puede hacerlo otra. Me alegra que esté entre rejas y no tener que preocuparme por él. Eric aseguró que había actuado solo, pero los investigadores creen que su padre le ayudó y que después lo entregó para recibir la recompensa. Es mi opinión, pero creo que Hal Smith ayudó a Eric Smith a sacar el cuerpo de Martin de la habitación del motel. Nunca pudimos probarlo, pero Martin era un hombre corpulento. Pero Eric Smith nunca denunció a su padre, por lo que la teoría de Poindexter no es más que otro de los muchos rumores de Jasper. Y para la hija de Martin, Crystal, es un alivio saber que se ha hecho justicia. Cuando lo condenaron fue un verdadero alivio, porque podría hacérselo a alguien más. Ahora, los vecinos de Jasper ya pueden volver a cotillear sobre temas más pacíficos. Pero hay algo seguro. La vida nocturna del pueblo no volverá a ser como antes. Echo de menos sus risas. Si entrabas en algún bar de Jasper, al poco tiempo sabías que Martin estaba allí. La noche en Madrid no cayó, se desplomó como una losa sobre las calles húmedas del barrio de Lavapiés, donde las luces parpadeaban como si también dudaran de lo que iban a iluminar. Y fue en ese instante suspendido entre la rutina y el desastre donde el silencio comenzó a tener peso, un peso real. Casi físico, porque algo había ocurrido detrás de la puerta número 17 de un edificio sin historia aparente. Un lugar que al día siguiente sería marcado para siempre por una palabra que la ciudad intentaría olvidar: desaparición. No hubo gritos registrados, no hubo testigos claros. Solo una vecina que afirmó haber escuchado pasos apresurados en la escalera y luego un golpe seco. Como si algo hubiera caído no al suelo, sino fuera de la realidad misma, y cuando la policía llegó horas después. Lo que encontraron no fue una escena clara sino un rompecabezas incompleto. Una taza aún caliente sobre la mesa, una radio encendida con una canción interrumpida por interferencias, y una puerta entreabierta que parecía invitar a una explicación que nunca llegó. La víctima, un hombre de 32 años, sin antecedentes, sin enemigos conocidos,
Empleado administrativo en una oficina del centro de Madrid, vida aparentemente común, demasiado común para justificar su desaparición. Y sin embargo fue precisamente esa normalidad la que convirtió el caso en un enigma desde el primer minuto, porque no había ruptura evidente, no había motivo visible, solo un vacío que crecía cada hora que pasaba sin respuestas. Los investigadores entraron en un terreno donde cada pista parecía desvanecerse al ser tocada. Los vecinos recordaban fragmentos contradictorios, algunos hablaban de una sombra en el pasillo, otros de un coche oscuro estacionado demasiado tiempo frente al edificio, pero nada encajaba. Nada se mantenía firme cuando la luz de la investigación lo golpeaba, como si el propio caso se resistiera a ser entendido. Y entonces llegó el primer detalle inquietante, un elemento pequeño, casi ridículo en apariencia, pero que cambiaría el tono de toda la investigación. Una llamada telefónica realizada 10 minutos antes de la desaparición, una llamada corta, silenciosa en su contenido, pero suficiente para activar una cadena de sospechas que nadie esperaba, porque la llamada no provenía de un número desconocido, sino de alguien registrado en la agenda de la víctima, alguien que oficialmente no debía tener ninguna relación con los hechos de esa noche. La policía comenzó a reconstruir las últimas horas con precisión quirúrgica, pero cuanto más avanzaban, más se deformaba la imagen general, como si estuvieran mirando un reflejo roto en un espejo viejo. Y en ese reflejo aparecieron contradicciones, movimientos imposibles, tiempos que no coincidían. Testimonios que cambiaban ligeramente cada vez que eran repetidos, pequeños desplazamientos de la verdad que, sumados, formaban una gran oscuridad. Los días se convirtieron en semanas y el caso comenzó a enfriarse no por falta de interés, sino por exceso de incertidumbre, porque cada nueva línea de investigación terminaba en un muro invisible, un punto donde la lógica dejaba de funcionar y solo quedaba la intuición. Esa sensación incómoda de que alguien, en algún lugar, sabía exactamente lo que había ocurrido, pero había decidido no decirlo. Y mientras Madrid seguía su vida, ajena al eco de aquel apartamento sellado, los investigadores archivaron el caso bajo una categoría que pesa como una sentencia, sin resolver, pero en los informes internos, entre líneas tachadas y notas marginales. Quedó una frase que nadie quiso pronunciar en voz alta, una frase que insinuaba que aquello no era una desaparición común, sino una desaparición diseñada, construida con intención, como un mensaje oculto dentro del silencio. Y así, sin respuestas, sin cuerpo, sin culpable, el caso comenzó su lento descenso hacia el olvido, pero no todos olvidaron, y algunos, muchos años después, comenzarían a hablar de nuevo, rompiendo el silencio que durante un cuarto de siglo había permanecido intacto. Como si hubiera estado esperando exactamente el momento adecuado para romperse. El caso no murió, solo aprendió a esconderse mejor, y durante los meses siguientes a la desaparición en Lavapiés, Madrid empezó a convivir con una presencia invisible, una especie de sombra administrativa que habitaba en carpetas. Informes y reuniones cerradas donde se repetían las mismas palabras sin conseguir que encajaran en ninguna dirección lógica, y cada intento de avanzar terminaba regresando al mismo punto muerto. Como si el tiempo estuviera girando en círculos alrededor de una verdad que nadie podía tocar sin quemarse. Los investigadores revisaron cada detalle del apartamento, cada objeto, cada huella parcial levantada con cuidado extremo, pero lo único que encontraron fue una normalidad demasiado perfecta, casi fabricada, como si alguien hubiera limpiado no solo la escena, sino también la intención detrás de ella, dejando un escenario que no hablaba de violencia evidente, sino de una ausencia cuidadosamente construida, una ausencia que pesaba más que cualquier evidencia física. Y sin embargo, había algo que no encajaba, un elemento persistente que se repetía en los informes como una vibración incómoda. La puerta no mostraba signos de forzamiento, la cerradura estaba intacta, pero el acceso había ocurrido de alguna forma, en algún momento, sin que quedara registrada la entrada, como si la desaparición hubiera sido autorizada por la propia arquitectura del lugar. La investigación se desplazó entonces hacia el entorno personal de la víctima, compañeros de trabajo, conocidos, rutinas diarias, pero cada capa de su vida parecía diseñada para disipar sospechas. No había conflictos, no había deudas, no había amenazas claras. Solo una biografía limpia que empezaba a parecer sospechosamente limpia, como si alguien hubiera borrado antes de que los investigadores pudieran leer. Pero en toda historia cerrada siempre hay una fisura, y en este caso la fisura apareció en forma de un nombre repetido en 3 entrevistas distintas, mencionado casi de pasada, sin énfasis,
como un detalle irrelevante que nadie quería explorar demasiado. Una persona que había estado en contacto con la víctima días antes de su desaparición. Alguien que no figuraba en el círculo inmediato pero tampoco era completamente desconocido. Un nombre que al principio fue subestimado, archivado en una esquina del informe como ruido de fondo. Sin embargo, un inspector decidió volver a ese punto, no por evidencia sólida, sino por intuición. Esa clase de intuición que surge cuando todo lo demás ha fallado, y al revisar de nuevo las declaraciones, encontró algo inquietante, no una contradicción directa, sino un patrón de omisiones. Frases incompletas, recuerdos que se detenían justo antes de llegar a lo importante, como si todos hubieran acordado inconscientemente no cruzar cierta línea. La llamada telefónica volvió a aparecer en el centro del análisis, ahora con más peso, más densidad, porque los registros mostraban una duración mínima, apenas segundos, pero suficiente para alterar la secuencia de eventos de aquella noche. Suficiente para explicar un cambio de comportamiento inmediato en la víctima. Un cambio que los vecinos no supieron interpretar en su momento pero que ahora adquiría un nuevo significado. Los investigadores intentaron reconstruir esos minutos finales, pero el tiempo se había deformado. Las versiones no coincidían, los relojes de los testigos no estaban sincronizados. Y lo que debería haber sido una línea recta se convirtió en una red de fragmentos dispersos. Cada uno apuntando a una dirección diferente, ninguna completamente sólida. Y mientras tanto, el expediente crecía, se llenaba de anexos, fotografías, transcripciones, mapas del edificio, diagramas del recorrido posible, pero cuanto más información se acumulaba, más se alejaba la claridad, como si el exceso de datos fuera otra forma de ocultamiento. Una niebla burocrática que protegía el núcleo del misterio. En una de las reuniones internas, un investigador veterano pronunció una frase que quedó grabada en silencio. No estamos persiguiendo a un sospechoso, estamos persiguiendo una ausencia organizada. Y esa idea cambió la forma en que el equipo empezó a mirar el caso. Porque por primera vez consideraron que quizá no estaban ante un crimen impulsivo, sino ante algo estructurado, algo que había sido pensado con antelación, ejecutado con precisión y luego disuelto en la rutina de una ciudad demasiado grande para recordar cada detalle. Pero incluso esa hipótesis no resolvía el problema central, no había cuerpo, no había escena de violencia confirmada, no había un punto de inicio claro para la reconstrucción, solo un antes y un después separados por un vacío absoluto, un vacío que resistía cualquier intento de ser llenado. Y así, poco a poco, el caso empezó a enfriarse oficialmente, aunque en los márgenes seguía vivo, en notas privadas, en conversaciones de pasillo, en miradas que evitaban ciertas carpetas, porque todos sabían que había algo ahí, algo enterrado no en la tierra, sino en la estructura misma de los recuerdos incompletos. Y en ese silencio administrativo, en esa pausa prolongada que se extiende cuando una investigación deja de avanzar pero no se cierra del todo, el caso comenzó a transformarse en otra cosa, en una historia que ya no pertenecía solo a la policía, sino a la ciudad entera. Aunque nadie lo admitiera todavía. El archivo permaneció abierto, pero dejó de respirar en voz alta, convertido en un expediente que solo se consultaba a puerta cerrada, bajo luz fría de oficina, donde el sonido de las hojas al pasar parecía más importante que las palabras escritas en ellas. Y fue en ese silencio institucional donde comenzaron a aparecer las primeras grietas internas, no en la evidencia, sino en las personas encargadas de interpretarla, porque incluso los investigadores empezaban a dudar de su propia memoria de los hechos. En Madrid, los días siguieron acumulándose sobre el caso como polvo sobre un objeto abandonado, y cada nueva semana sin avances reforzaba una sensación incómoda, la de estar persiguiendo algo que no quería ser encontrado, algo que parecía moverse siempre un paso por delante, no en el espacio físico, sino en la comprensión misma de lo ocurrido aquella noche en Lavapiés. Los interrogatorios se repitieron, pero ya no con la intensidad inicial, sino con una resignación progresiva, y en cada nueva entrevista los testigos ofrecían versiones ligeramente distintas, no por mentira evidente, sino por la fragilidad natural del recuerdo, que con el tiempo deja de ser grabación para convertirse en reconstrucción, y en ese proceso cada detalle se contamina con duda. El nombre que había surgido de forma marginal en la investigación anterior comenzó a ganar peso en los informes internos, no por pruebas directas, sino por acumulación de referencias indirectas, pequeñas menciones dispersas en conversaciones que antes parecían irrelevantes, pero que ahora, vistas en conjunto, dibujaban una silueta borrosa que nadie se atrevía a definir por completo.
Y aún así, cada vez que intentaban acercarse a esa figura, algo cambiaba en la dirección del caso, como si la investigación misma reaccionara, desviándose hacia otros caminos, obligando a revisar hipótesis anteriores, obligando a regresar a puntos ya explorados. Como si el expediente estuviera atrapado en un ciclo de autocorrección infinita. Fue entonces cuando apareció un segundo elemento perturbador, uno que no provenía de la escena ni de los testimonios, sino de un registro administrativo aparentemente banal, un acceso irregular a un edificio cercano la misma noche de la desaparición, una anomalía mínima en un sistema que, en teoría, no debía fallar, pero que mostró una discrepancia temporal de apenas minutos, suficiente para abrir una nueva línea de interrogación. Los investigadores intentaron correlacionar ese acceso con los movimientos conocidos de la víctima, pero los tiempos no encajaban de forma natural, todo requería ajustes, aproximaciones, supuestos, y cada supuesto debilitaba la estructura general del caso. Como si la verdad estuviera construida sobre piezas que no estaban hechas para encajar entre sí. Mientras tanto, la ciudad seguía ignorando el caso, o quizás simplemente lo había absorbido, porque en una metrópoli como Madrid los misterios no desaparecen, se diluyen, se integran en el ruido diario hasta perder su forma original. Y solo quienes están dentro del expediente conservan la sensación de que algo sigue sin resolverse, de que hay una tensión suspendida en el aire que nadie más percibe. En una de las revisiones del archivo, un analista encontró una anotación antigua, casi borrada por el tiempo y por el descuido administrativo, una frase escrita a mano al margen de un informe, demasiado limpio para ser casual, y esa frase, simple y ambigua, se convirtió en una especie de punto de inflexión silencioso, porque introducía la posibilidad de que la ausencia de pruebas no fuera un accidente, sino una característica deliberada del caso. A partir de ese momento, la investigación comenzó a inclinarse hacia una idea incómoda, la de una manipulación previa a la propia desaparición, no solo de los hechos, sino del entorno, de los registros, de las percepciones. Como si alguien hubiera entendido de antemano cómo se investigaría el caso y hubiera diseñado la escena para sobrevivir a esa investigación. Pero incluso esa teoría no resolvía el vacío central, porque seguía sin haber cuerpo, sin confesión, sin una secuencia definitiva de eventos, solo fragmentos dispersos que podían significar todo o nada dependiendo del ángulo desde el que se miraran. Y así, entre hipótesis que se deshacían al ser formuladas y pistas que perdían valor al ser revisadas, el caso comenzó a sentarse en su estado más peligroso, el de la incertidumbre estable, ese punto en el que ya no avanza ni retrocede, sino que simplemente permanece. Como una herida cerrada por fuera pero abierta por dentro. Y en ese estado, el expediente continuó su vida paralela, esperando sin saberlo el momento en que alguien, muchos años después, pronunciaría una palabra que lo cambiaría todo. Una palabra que no traía respuestas inmediatas, pero sí algo más inquietante. La posibilidad de que todo lo que se creía cerrado nunca hubiera estado realmente cerrado. El expediente volvió a cambiar de temperatura sin que nadie pudiera señalar el instante exacto en que ocurrió, como si el propio caso respirara de forma irregular dentro de los archivos policiales. Y fue en ese periodo de aparente estancamiento cuando una nueva revisión interna, casi rutinaria, terminó abriendo una grieta más profunda de lo esperado, no por un hallazgo espectacular, sino por una simple inconsistencia que había pasado desapercibida durante años, escondida entre miles de líneas de informes repetidos. La inconsistencia estaba en los márgenes del tiempo, en esos minutos que nadie valora hasta que se convierten en el centro de todo, porque al reexaminar las transcripciones originales del vecindario de Lavapiés, un detalle emergió con una claridad incómoda. Dos testimonios distintos ubicaban sonidos similares, pasos, una puerta, un golpe seco, pero en horarios que no coincidían entre sí, y esa desincronización, mínima en apariencia, empezó a sugerir que la reconstrucción inicial había sido aceptada demasiado rápido. Como si la urgencia hubiera reemplazado a la precisión. Los investigadores regresaron mentalmente a aquella noche una y otra vez, intentando reconstruir el mapa invisible del edificio, los movimientos posibles, las rutas internas. Pero cada vez que trazaban una hipótesis, otra se desmoronaba a su lado. Y el edificio mismo parecía cambiar de forma según la versión consultada, como si la arquitectura del crimen no hubiera sido física, sino narrativa, dependiente del observador. En paralelo, el nombre que ya había aparecido de forma fragmentada comenzó a consolidarse en el centro de las sospechas, no como culpable declarado, sino como presencia recurrente en los bordes del caso,
una figura que aparecía en llamadas indirectas, en referencias cruzadas. En coincidencias demasiado precisas para ser ignoradas por completo, aunque todavía insuficientes para sostener una acusación formal. La policía intentó reconstruir su perfil con los datos disponibles, pero cuanto más avanzaban, más contradictorio se volvía el retrato, una persona aparentemente normal en su entorno cotidiano, sin señales externas de conflicto. Pero con una serie de movimientos difíciles de justificar en las horas críticas, desplazamientos que solo adquirían sentido si se aceptaban supuestos cada vez más arriesgados, supuestos que debilitaban la solidez de cualquier conclusión. Fue en ese punto cuando el caso empezó a adquirir una cualidad nueva, casi incómoda para los propios investigadores, la sensación de que no estaban descubriendo información, sino reorganizando fragmentos que alguien había dejado deliberadamente incompletos. Como piezas de un rompecabezas al que le faltaba la imagen de referencia, obligando a interpretar sin contexto, a inferir sin certeza. Y mientras los informes internos se acumulaban, una revisión forense secundaria, ordenada años después por protocolo y casi olvidada en el sistema, devolvió un resultado inesperado. Una coincidencia parcial en un rastro mínimo, demasiado degradado para ser concluyente. Pero lo bastante significativo como para reabrir preguntas que ya se consideraban cerradas, y esa ambigüedad, lejos de aclarar el caso, lo volvió más inestable. Porque cada avance técnico, cada nueva herramienta de análisis, parecía chocar contra la misma pared invisible, una pared construida no de ausencia de datos, sino de exceso fragmentado, información suficiente para sugerir múltiples verdades incompatibles entre sí. Ninguna capaz de imponerse definitivamente sobre las otras. En las reuniones internas, el tono cambió, menos esperanza, más cautela, y las palabras comenzaron a elegir cuidadosamente sus significados. Porque incluso los términos más simples como sospechoso o evidencia, empezaban a sentirse inadecuados para describir un caso que no respondía a la lógica habitual de resolución. Y aún así, en medio de esa deriva lenta hacia la incertidumbre permanente, hubo un instante específico, apenas perceptible en los registros, en el que un investigador detuvo la lectura de un informe y anotó una observación que no pertenecía al lenguaje técnico habitual del expediente. Una frase breve, casi intuitiva: alguien estaba dentro antes de que llegáramos. Y aunque esa afirmación no podía demostrarse con los datos disponibles, cambió la forma en que el equipo comenzó a mirar todo lo anterior. Porque implicaba algo más inquietante que un crimen sin resolver. Implicaba la posibilidad de que la investigación hubiera llegado tarde desde el primer segundo, que cada pista hubiera sido diseñada para ser encontrada, pero no para conducir a una conclusión, sino para mantener el caso vivo. Pero inalcanzable. Y así, el expediente dejó de ser solo una búsqueda de culpable para convertirse en una búsqueda de estructura, de intención, de patrón oculto dentro del propio fracaso, mientras Madrid, indiferente a ese nivel microscópico de obsesión, seguía acumulando días sobre un nombre que aún no había sido pronunciado en voz alta como verdad, pero que ya existía en la mente de quienes habían mirado demasiado tiempo hacia el mismo vacío sin encontrar fondo. El caso empezó a comportarse como algo vivo dentro de los archivos, no porque cambiara, sino porque cambiaba la forma en que era interpretado cada vez que alguien volvía a abrirlo. Y esa sensación se hizo más evidente cuando una nueva generación de investigadores tuvo acceso parcial al expediente original, personas que no habían estado presentes en la primera fase y que, por lo tanto, lo miraban sin el peso de las decisiones anteriores. Pero también sin el contexto emocional que había guiado las primeras conclusiones. Al revisar el material antiguo, lo primero que les llamó la atención no fue lo que estaba presente, sino lo que parecía faltar de forma sistemática, no un vacío casual, sino una ausencia repetida en puntos críticos del caso. Como si ciertas preguntas nunca hubieran sido formuladas con suficiente insistencia, como si el propio proceso de investigación hubiera evitado acercarse demasiado a determinadas zonas del mapa. El edificio de Lavapiés volvió a ser analizado, esta vez con reconstrucciones digitales más precisas, simulaciones de trayectorias, tiempos de desplazamiento, ángulos de visibilidad, pero incluso con esa precisión técnica, el resultado seguía siendo inquietante. Porque cada simulación producía variaciones incompatibles, pequeñas desviaciones que alteraban por completo la narrativa de lo ocurrido aquella noche. En una de esas reconstrucciones apareció un detalle que antes había pasado completamente desapercibido. Una posible ventana temporal de pocos minutos en la que la víctima pudo haber salido del edificio sin ser detectada por los registros habituales.
Una ventana tan estrecha que durante años había sido considerada irrelevante, pero que ahora adquiría una importancia desproporcionada, porque habría la posibilidad de un desplazamiento no registrado, un movimiento fuera de la narrativa oficial. Sin embargo, esa hipótesis no resolvía el problema central, solo lo desplazaba, porque si la víctima había salido por su cuenta, entonces la pregunta cambiaba de forma, dejando de ser quien lo hizo desaparecer para convertirse en qué ocurrió después de ese momento. Y ese después era aún más oscuro, más inaccesible, porque no existían rastros claros de su actividad posterior. Los investigadores comenzaron a revisar llamadas, registros bancarios, cámaras de tráfico de la época, pero la tecnología de aquel tiempo dejaba enormes zonas grises, espacios donde la vida de una persona podía desaparecer sin dejar huella digital alguna. Y esa limitación se convirtió en uno de los mayores obstáculos del caso, porque obligaba a reconstruir el pasado no desde pruebas directas, sino desde aproximaciones. En ese contexto, el nombre que llevaba años orbitando el expediente volvió a aparecer, esta vez en un informe olvidado de una entrevista secundaria, una mención breve que había sido subestimada en su momento, pero que ahora, bajo nueva luz, parecía contener un significado diferente, más cargado, más intencional, aunque seguía sin alcanzar el nivel de prueba necesario para una acusación formal. Lo más perturbador no era la presencia de ese nombre, sino la consistencia con la que reaparecía en puntos críticos del caso, como si estuviera conectado a los momentos de mayor incertidumbre, no como origen de los hechos, sino como nodo en una red invisible de coincidencias. Algunos investigadores empezaron a hablar, en privado, de una estructura de encubrimiento, aunque la palabra nunca aparecía oficialmente en los informes, porque implicaba una intención organizada que no podía ser demostrada, pero que tampoco podía ser descartada sin generar nuevas contradicciones. Y en medio de esa tensión creciente, ocurrió algo inesperado. Una revisión administrativa rutinaria del archivo digital reveló una modificación antigua en los metadatos del caso, una alteración mínima, probablemente irrelevante en otro contexto. Pero en este caso significaba que ciertos documentos habían sido accesados o reorganizados en un momento no registrado oficialmente, y esa anomalía reabrió una pregunta peligrosa. ¿Quién había tocado el expediente y por qué? La investigación interna no encontró una respuesta clara, solo registros incompletos, accesos compartidos, sistemas antiguos sin trazabilidad suficiente, pero el simple hecho de que existiera esa posibilidad introdujo un nuevo nivel de incertidumbre. Porque sugería que el caso no solo había sido difícil de resolver, sino también vulnerable a interferencias invisibles. A partir de ese momento, el expediente dejó de ser solo una reconstrucción de un crimen y empezó a parecerse a una historia editada en múltiples capas, donde cada versión posible había dejado residuos en la siguiente, generando una narrativa inestable, imposible de fijar en una sola línea temporal. Y mientras los investigadores intentaban ordenar ese caos, una sensación incómoda empezó a crecer en el fondo de todas las reuniones, la idea de que quizá el error no estaba en la falta de información, sino en la forma en que esa información había sido distribuida desde el principio. Como si alguien hubiera entendido mejor que ellos cómo funcionaría la investigación y hubiera preparado el terreno. En consecuencia, el caso de Lavapiés, que durante años había sido tratado como una desaparición sin resolver, comenzaba a transformarse lentamente en otra cosa, algo menos definido pero más inquietante, algo que no solo preguntaba qué ocurrió, sino también qué tan confiable era todo lo que se creía saber sobre lo ocurrido. Y en ese punto, el silencio dejó de ser ausencia de respuestas y empezó a sentirse como una construcción deliberada, una estructura invisible que mantenía el caso en equilibrio inestable, esperando, sin urgencia pero con precisión, el momento en que alguien, finalmente, se atreviera a empujar una pieza que llevaba demasiado tiempo sin ser tocada. El expediente cambió de manos otra vez, pero esta vez no fue un simple traspaso administrativo. Fue una transferencia marcada por una sensación extraña de cautela, como si nadie quisiera ser el último en tocar un caso que ya no pertenecía del todo a la lógica policial tradicional. Y en ese nuevo ciclo de revisión apareció un elemento inesperado que alteró el ritmo de todo lo anterior. Una entrevista nunca completamente transcrita, guardada en un formato parcial, casi olvidado, recuperado por azar durante una auditoría de archivo. La grabación no contenía confesiones, no contenía revelaciones directas, pero sí algo más inquietante. Pausas largas, respuestas medidas, silencios que parecían durar demasiado tiempo para ser casualidad.
Y en esos silencios los investigadores posteriores comenzaron a escuchar lo que los primeros quizá no habían querido o no habían podido interpretar, una tensión subyacente que no estaba en las palabras, sino entre ellas. A partir de ese material, el caso volvió a reorganizarse internamente, porque cada fragmento de audio parecía reescribir la importancia de los testimonios anteriores, no anulándolos, sino desplazando su peso relativo dentro de la narrativa general. Como si el caso estuviera ajustando su propio equilibrio cada vez que alguien lo analizaba con demasiada atención. Y fue precisamente en esa relectura donde surgió una nueva hipótesis, más incómoda que las anteriores, la posibilidad de que la desaparición no hubiera sido un evento aislado, sino el resultado de una serie de interacciones encadenadas, pequeñas decisiones acumuladas. Movimientos aparentemente inocentes que, vistos en conjunto, formaban una secuencia coherente, aunque invisible en su momento. Los investigadores intentaron reconstruir esa secuencia, pero cada intento producía un efecto secundario inesperado, nuevas contradicciones en los tiempos, nuevas zonas grises en los movimientos, nuevas inconsistencias en los relatos originales. Como si el simple acto de ordenar los hechos los desestabilizara. El nombre que había sido una constante silenciosa en el expediente volvió a emerger, esta vez asociado a una coincidencia temporal más precisa, un registro de actividad que lo ubicaba cerca del entorno del edificio en una franja horaria crítica, aunque sin pruebas de contacto directo con la víctima. Una proximidad inquietante pero insuficiente, siempre insuficiente. Esa insuficiencia se convirtió en el núcleo del problema, porque el caso parecía construido exactamente sobre ese borde, demasiado cercano para ser ignorado, demasiado débil para ser confirmado, una zona intermedia donde la sospecha podía existir indefinidamente sin convertirse en conclusión. Mientras tanto, en el análisis técnico de los registros antiguos, un equipo especializado detectó algo aún más perturbador: inconsistencias en la preservación de ciertos datos digitales del expediente, no pérdidas totales, sino degradaciones selectivas. Como si algunos fragmentos hubieran envejecido de forma distinta a otros, lo que abrió la posibilidad de una manipulación indirecta o de errores sistemáticos en la migración de datos. Aunque no se pudo demostrar intervención humana, la simple existencia de esas anomalías bastó para cambiar el tono de las discusiones internas, porque ahora no solo se cuestionaban los hechos del caso, sino la integridad del archivo que los contenía. Y en medio de esa creciente inestabilidad, un investigador joven propuso algo que al principio fue recibido con escepticismo: dejar de intentar reconstruir la cronología exacta y comenzar a mapear las contradicciones en sí mismas, tratarlas como datos relevantes, no como errores, y al hacerlo, el caso comenzó a revelar un patrón inesperado, no de eventos, sino de vacíos recurrentes en los mismos puntos de la narrativa. Esos vacíos no eran aleatorios, aparecían alrededor de momentos clave: la llamada telefónica, el acceso al edificio, las entrevistas críticas, como si el caso tuviera puntos ciegos estructurales, zonas donde la información se desvanecía sistemáticamente sin explicación clara. Esa observación introdujo una idea nueva, difícil de aceptar: que el misterio no residía únicamente en lo que ocurrió, sino en cómo había sido registrado, interpretado y preservado desde el inicio, como si la desaparición hubiera ocurrido dos veces. Una en el mundo real y otra en el proceso de reconstrucción. Y así, el expediente dejó de ser un simple archivo policial y empezó a parecer un sistema inestable, donde cada intento de estabilización generaba nuevas fracturas, mientras la verdad, si existía en forma única, permanecía escondida no en la oscuridad del pasado, sino en la estructura misma de las inconsistencias acumuladas. En ese punto, el caso ya no solo desafiaba la investigación, desafiaba la idea misma de que una investigación podía contenerlo. Y esa realización silenciosa comenzó a pesar más que cualquier pista, cualquier testimonio o cualquier reconstrucción técnica. Porque sugería que el verdadero límite no estaba en los hechos, sino en la capacidad de verlos sin deformarlos. El caso, ya convertido en una estructura inestable dentro del propio sistema policial, empezó a generar un efecto secundario inesperado. Quienes lo analizaban demasiado tiempo comenzaban a notar que su percepción del tiempo dentro del expediente también se deformaba, como si las horas de lectura, las revisiones y las discusiones internas no avanzaran de forma lineal, sino en ciclos repetidos, volviendo siempre a los mismos puntos críticos con pequeñas variaciones que cambiaban el significado de todo lo anterior. En ese estado de tensión prolongada, la investigación recibió un impulso que nadie había previsto.
No desde una nueva prueba material, sino desde una solicitud externa de revisión académica de casos antiguos. Un programa destinado a reevaluar expedientes archivados con nuevas metodologías analíticas. Y fue en ese contexto donde el caso de Lavapiés volvió a salir a la superficie, no como prioridad, sino como ejemplo perfecto de fracaso estructural de resolución. Ese término, frío y técnico, tuvo un impacto inesperado en los investigadores que aún recordaban el caso desde sus primeras etapas, porque reducía años de esfuerzo a una categoría administrativa, pero al mismo tiempo abría la puerta a una reinterpretación completa. Una oportunidad de mirar el expediente sin la carga emocional ni las conclusiones heredadas. El equipo asignado a la revisión comenzó por desmontar la cronología original pieza por pieza, eliminando las suposiciones acumuladas durante décadas de análisis, y lo que encontraron no fue una nueva verdad, sino algo más inquietante. La cronología nunca había sido completamente sólida desde el inicio. Se había construido sobre estimaciones aceptadas como hechos, pequeñas aproximaciones que con el tiempo se habían convertido en certezas artificiales. Cada ajuste en la línea temporal provocaba un efecto dominó, desplazando eventos, alterando secuencias, cambiando la relación entre testimonios y registros, hasta que el caso dejó de tener un único eje temporal y comenzó a existir como múltiples versiones simultáneas, todas plausibles. Ninguna verificable en su totalidad. En ese caos ordenado, el nombre que había aparecido de forma recurrente en las fases anteriores volvió a surgir, pero esta vez no como sospecha aislada, sino como punto de intersección entre varias líneas de tiempo posibles. Una figura que encajaba parcialmente en diferentes versiones de los hechos sin pertenecer por completo a ninguna. Esa cualidad lo convirtió en un elemento aún más difícil de definir, porque cualquier intento de fijarlo en una narrativa concreta lo desestabilizaba en otra, como si su papel dentro del caso dependiera de la versión del caso que se estuviera observando. Mientras tanto, el análisis de los registros de llamadas y comunicaciones antiguas reveló algo que había estado oculto no por ausencia de datos, sino por su propia banalidad, una serie de contactos indirectos, aparentemente irrelevantes, que conectaban a varias personas del entorno de la víctima en una red débil pero persistente, una red que no indicaba conspiración directa, pero sí interdependencias no reconocidas en su momento. Los investigadores comenzaron a mapear esas conexiones, y el resultado fue una estructura más parecida a un ecosistema social que a una secuencia criminal tradicional, donde los nodos se influenciaban entre sí de forma sutil, generando efectos acumulativos que podían haber desembocado en un evento crítico sin necesidad de una intención única y centralizada. Esa idea introdujo una nueva línea de pensamiento dentro del equipo, la posibilidad de que el caso no tuviera un único origen, sino múltiples contribuciones pequeñas, una convergencia de circunstancias que, en lugar de un acto aislado, produjera una desaparición sin un punto claro de responsabilidad directa. Pero esa hipótesis, aunque intelectualmente elegante, no resolvía el problema fundamental de la ausencia física, porque seguía sin aparecer el cuerpo, sin rastro definitivo, sin confirmación de lo que ocurrió después del último momento registrado con certeza. Y esa ausencia seguía siendo el núcleo duro del expediente, la parte que resistía cualquier reconfiguración teórica, cualquier reinterpretación estadística o estructural, porque obligaba a regresar siempre a la misma pregunta básica, sin importar cuántas capas se añadieran encima. En una de las sesiones de análisis más largas, un investigador describió el caso de una forma que luego se repitió internamente como advertencia. Esto no es un caso sin resolver, es un caso que se resuelve de forma diferente cada vez que se intenta resolver. Y esa frase marcó un cambio sutil en la actitud del equipo, porque implicaba que el problema no era la falta de información, sino la inestabilidad de su interpretación. A partir de ese momento, el objetivo dejó de ser encontrar una única verdad y pasó a ser identificar qué elementos del caso permanecían constantes en todas las reconstrucciones posibles, y sorprendentemente, solo unos pocos resistieron la desaparición en el mismo intervalo temporal. La llamada previa, y la presencia recurrente de un conjunto limitado de actores alrededor del entorno inmediato. Todo lo demás comenzaba a variar, como si el caso se reescribiera a sí mismo cada vez que se intentaba fijarlo en una forma definitiva. Y en ese punto, una conclusión incómoda comenzó a ganar espacio dentro del equipo, no como afirmación oficial, sino como sospecha compartida, que quizá el caso nunca había sido diseñado para ser resuelto de forma convencional, sino para permanecer en un estado permanente de reinterpretación, donde cada intento de cierre solo generaba nuevas aperturas.
El expediente de Lavapiés dejó entonces de ser visto como un archivo del pasado y empezó a percibirse como una estructura activa, algo que seguía generando incertidumbre incluso décadas después de los hechos originales, como si la historia no hubiera terminado en 1998, sino que siguiera ocurriendo cada vez que alguien volvía a leerla. Y en ese ciclo sin cierre definitivo, el silencio que rodeaba el caso dejó de sentirse como ausencia y empezó a sentirse como una presencia constante. Una forma de continuidad invisible que mantenía viva la pregunta original, esperando sin urgencia aparente el momento en que alguien intentara, una vez más, forzar una respuesta donde quizás solo existían versiones incompletas de la verdad. El expediente volvió a ser clasificado como revisión excepcional, una etiqueta que en la práctica significaba algo más inquietante que un simple estatus administrativo. Significaba que el caso había dejado de pertenecer por completo a una línea de investigación lineal y empezaba a existir como un objeto de estudio en sí mismo, una anomalía persistente dentro de los archivos. Y fue precisamente bajo esa categoría que se autorizó un nuevo análisis cruzado entre todas las versiones históricas del expediente. El objetivo era simple en teoría, encontrar coherencia donde antes solo había fragmentos, pero en la práctica el resultado fue lo contrario, porque al unificar todos los registros en una sola base de datos, las inconsistencias no desaparecieron, sino que se multiplicaron, revelando contradicciones que antes estaban ocultas por la separación física de los documentos originales. Cada versión del caso contenía pequeñas variaciones en los mismos eventos clave, no diferencias radicales, sino desplazamientos sutiles, minutos que cambiaban, testimonios que alteraban su énfasis, informes que omitían detalles que otros sí incluían. Y esa falta de uniformidad comenzó a sugerir que el problema no era solo de interpretación, sino de registro desde el inicio. En ese contexto, el nombre que había acompañado el expediente durante años volvió a aparecer, pero esta vez en un nivel distinto, no como referencia indirecta, sino como punto de conexión entre versiones incompatibles del mismo evento. Una presencia que parecía existir en todas las reconstrucciones posibles, pero nunca de la misma forma exacta, como si su identidad dentro del caso dependiera del observador. Los analistas intentaron reducir esa ambigüedad mediante filtros temporales más precisos, pero cada ajuste eliminaba una versión del caso y daba más fuerza a otra, sin que ninguna lograra imponerse como definitiva, y ese comportamiento llevó a una conclusión incómoda. El caso no era un conjunto de datos incompletos, sino un sistema de narrativas superpuestas que se resistían a ser colapsadas en una sola historia. Mientras tanto, un equipo especializado en reconstrucción de escenas digitales volvió a simular el edificio de Lavapiés con tecnología actualizada, incorporando variables que antes no se habían considerado, como microvariaciones de iluminación, ángulos muertos más precisos y tiempos de reacción humanos en condiciones reales, pero incluso con ese nivel de detalle, el resultado seguía siendo inestable, porque cada simulación producía una secuencia ligeramente diferente de los hechos. En una de esas simulaciones apareció un patrón repetitivo que llamó la atención. Ciertos puntos del edificio generaban sistemáticamente zonas de ambigüedad, espacios donde la reconstrucción no podía determinar con precisión qué había ocurrido en los segundos críticos, y esos puntos coincidían, de forma inquietante, con las áreas donde los testimonios originales también mostraban mayor contradicción. Esa coincidencia llevó a una nueva hipótesis técnica, que el caso no solo estaba afectado por limitaciones humanas en la observación, sino por una combinación de factores estructurales del entorno y del tiempo de investigación que había permitido que ciertos momentos críticos quedaran permanentemente indefinidos. Pero incluso esa explicación no cerraba el círculo, porque seguía sin responder a la pregunta central que había perseguido el expediente desde el inicio: ¿qué ocurrió exactamente con la víctima después del último punto confirmado de contacto? En paralelo, una revisión de comunicaciones antiguas detectó una serie de patrones de interacción social que habían pasado desapercibidos durante décadas, no por falta de datos, sino por su dispersión, y al ser agrupados revelaron una red de relaciones indirectas entre personas del entorno del caso. Una red que no mostraba coordinación evidente, pero sí una estructura de proximidad repetida en momentos clave. Los investigadores comenzaron a mapear esas conexiones como si fueran puntos en un sistema dinámico, y lo que emergió no fue una línea de culpabilidad, sino una constelación de influencias, donde cada nodo afectaba ligeramente a los demás, creando condiciones que podían haber contribuido a un evento crítico sin necesidad de una intención centralizada.
Esa idea introdujo una tensión conceptual dentro del equipo, porque desplazaba el foco del quién hacia el cómo, y en ese desplazamiento el caso perdía su forma clásica de crimen y comenzaba a parecerse a un fenómeno emergente, algo que no podía atribuirse a un solo agente, sino a la interacción de muchos factores menores. Sin embargo, esa sofisticación teórica no eliminaba la incomodidad fundamental del expediente, la ausencia de evidencia concluyente sobre el destino final de la víctima, una ausencia que seguía funcionando como núcleo irreductible del caso, sin importar cuántas capas de interpretación se añadieran encima. Y en medio de ese equilibrio inestable, el equipo llegó a una conclusión silenciosa, nunca escrita en los informes oficiales pero compartida en conversaciones privadas, que cada intento de cerrar el caso no lo acercaba a su resolución, sino que lo desplazaba a una nueva forma de incertidumbre, más refinada pero igual de incompleta. El expediente de Lavapiés, en su octava revisión formal, ya no era simplemente un caso sin resolver, sino un sistema de interpretación múltiple, donde la verdad no desaparecía, sino que cambiaba de forma cada vez que alguien intentaba fijarla. Como si el propio acto de investigar fuera parte del mecanismo que mantenía viva su ambigüedad. Y así, el caso continuó existiendo no como un recuerdo del pasado, sino como una estructura activa dentro del presente de quienes lo estudiaban, recordando a todos los que se acercaban demasiado que algunas historias no terminan cuando dejan de ocurrir, sino cuando dejan de ser observadas. Con el paso del tiempo, el expediente dejó de ser solo un objeto de investigación y empezó a comportarse como un punto de referencia, dentro de la propia memoria institucional, un caso que aparecía en formaciones, en debates internos y en discusiones metodológicas no por su resolución, sino por su resistencia persistente a ser resuelto. Y esa resistencia comenzó a ser analizada como un fenómeno en sí mismo, casi como si el caso tuviera una estructura interna diseñada para resistir cualquier forma de cierre. En esta nueva etapa, los analistas dejaron de buscar únicamente hechos y comenzaron a estudiar patrones de interpretación, comparando cómo diferentes equipos, en diferentes épocas, habían leído exactamente los mismos datos y habían llegado a conclusiones distintas, a veces incompatibles. Lo que sugería que el problema no era solo de evidencia, sino de perspectiva acumulada. Cada generación de investigadores había añadido una capa de lectura sobre la anterior, y esas capas no se habían reemplazado, sino superpuesto, creando un expediente estratificado donde cada documento contenía ecos de decisiones previas, sesgos interpretativos y ajustes metodológicos que influían silenciosamente en la forma en que se entendía el caso. En ese contexto, el nombre recurrente en el expediente volvió a ocupar un lugar central, pero ya no como sospechoso potencial, sino como punto de convergencia narrativa, una figura que parecía absorber interpretaciones distintas sin quedar nunca definida del todo. Como si su identidad dentro del caso fuera flexible, dependiente del marco analítico utilizado. Los investigadores intentaron aislar esa figura del resto de la narrativa para estudiarla de forma independiente. Pero el resultado fue desconcertante, al separarla, el resto del caso perdía coherencia, como si esa presencia funcionara no como elemento aislado, sino como nodo estructural que mantenía unida la red de hipótesis. Mientras tanto, una nueva revisión de los registros físicos originales reveló algo que había pasado inadvertido durante años, pequeñas discrepancias en la catalogación de pruebas menores, objetos que aparecían en unos inventarios y desaparecían en otros, no en cantidades significativas, pero sí suficientes para generar dudas sobre la consistencia del proceso de documentación inicial. Estas inconsistencias no apuntaban a una manipulación directa evidente, sino a errores acumulativos, a fallos de registro en cadena, lo que abría una posibilidad inquietante, que la fragilidad del expediente no fuera producto de una intervención externa, sino del propio sistema de investigación operando en condiciones imperfectas. Esa idea alteró la percepción interna del caso, porque desplazaba la fuente del misterio desde el crimen hacia el proceso de investigación mismo, convirtiendo el expediente en un espejo donde la policía no solo observaba un hecho del pasado, sino también sus propias limitaciones estructurales. En paralelo, los modelos digitales del edificio de Lavapiés fueron actualizados nuevamente, esta vez incorporando variables humanas más complejas, como decisiones bajo estrés, errores de percepción y tiempos de reacción no lineales, y aún así, el resultado seguía mostrando la misma característica inquietante. Múltiples versiones posibles de los mismos segundos críticos, ninguna completamente dominante. Esa multiplicidad llevó a un cambio conceptual importante dentro del equipo.
La idea de que el caso no tenía una única narrativa subyacente esperando ser descubierta, sino un conjunto de narrativas potenciales que coexistían. Y que la investigación solo elegía cuál de ellas parecía más plausible en cada momento. Pero esa elección nunca era definitiva, porque nuevos análisis podían alterar el equilibrio y devolver protagonismo a versiones previamente descartadas, generando una inestabilidad constante en la comprensión del caso. Y mientras el expediente continuaba expandiéndose en capas interpretativas, una observación comenzó a repetirse en los márgenes de los informes, que todos los puntos críticos del caso compartían una característica común, no en lo que mostraban, sino en lo que ocultaban. Como si cada elemento clave estuviera rodeado por una zona de silencio informativo que impedía su definición completa. Esa observación no fue formalizada como teoría, pero empezó a influir en la forma en que los investigadores leían el material, introduciendo una sensibilidad nueva hacia las ausencias, hacia los vacíos. Hacia todo aquello que no estaba explícitamente registrado pero que parecía estructuralmente necesario para que la historia pudiera sostenerse. Y en ese proceso, el caso comenzó a adquirir una dimensión más inquietante, la posibilidad de que lo más importante no fuera lo que se sabía, sino la forma en que lo desconocido estaba distribuido, cuidadosamente, a lo largo de toda la narrativa. El expediente de Lavapiés, en su 9ª fase de reinterpretación, ya no podía ser entendido como una secuencia de hechos, sino como un sistema de incertidumbre organizada, donde cada intento de fijar una verdad generaba automáticamente nuevas zonas de ambigüedad, manteniendo el caso en un estado de movimiento constante sin resolución definitiva. Y así, lo que comenzó como una desaparición en 1998 terminó convirtiéndose, dentro de los archivos, en una estructura viva de interpretación continua. Un caso que no solo resistía ser resuelto, sino que parecía evolucionar con cada intento de comprenderlo, como si la verdad, en lugar de esconderse, se reconfigurara cada vez que alguien se acercaba demasiado. El expediente llegó a un punto en el que incluso su propia existencia comenzaba a generar atención dentro de los niveles superiores, no por nuevas pruebas, sino por la persistencia anómala de sus contradicciones, como si el caso se negara a estabilizarse dentro de ninguna clasificación definitiva. Y fue en ese contexto donde se autorizó una revisión extraordinaria, casi experimental, con el objetivo no de resolverlo, sino de comprender por qué seguía resistiendo toda forma de cierre. Los especialistas que se incorporaron a esta fase no eran los mismos que habían trabajado en las etapas anteriores, y esa distancia temporal y profesional les permitió observar el caso con una frialdad distinta, pero también con una inquietud creciente. Porque cuanto más avanzaban en la lectura del material, más evidente se hacía que el expediente no solo contenía información incompleta, sino que parecía estructurado alrededor de esa incompletitud. Cada documento consultado reforzaba la misma sensación, que los puntos críticos del caso estaban rodeados por capas de interpretación acumulada que no se contradecían directamente, pero que tampoco encajaban entre sí de forma estable. Como si cada versión hubiera sido diseñada para ser plausible en aislamiento, pero no en conjunto. En este punto, el nombre recurrente que había acompañado toda la investigación dejó de ser tratado como una simple referencia externa y empezó a ser analizado como una constante estructural, un elemento que aparecía en momentos clave no por coincidencia evidente, sino por su capacidad de adaptarse a diferentes narrativas sin perder su presencia dentro del sistema del caso. Sin embargo, cuanto más se intentaba fijar esa figura en una cronología concreta, más se desplazaba hacia los bordes de la interpretación, como si cualquier intento de definirla con precisión la empujara hacia un estado de ambigüedad mayor, dificultando aún más su encaje en una explicación única. Mientras tanto, una nueva revisión de las comunicaciones indirectas reveló algo que hasta entonces había permanecido oculto no por sofisticación, sino por dispersión, pequeñas señales de contacto social entre varios individuos del entorno de la víctima en periodos cercanos a la desaparición. No suficientes para establecer una coordinación directa, pero sí lo bastante frecuentes como para sugerir una red de interacciones más densa de lo que se había considerado inicialmente. Esa red no mostraba un centro claro, ni un punto de control evidente, pero sí patrones de proximidad repetida alrededor de momentos críticos, lo que llevó a los analistas a reconsiderar la posibilidad de que el caso no hubiera sido el resultado de una única decisión, sino de una acumulación de interacciones que, sin intención explícita, habían convergido hacia un mismo desenlace. Aún así, esa hipótesis no resolvía el vacío fundamental que seguía definiendo todo el expediente,
La ausencia total de confirmación sobre el destino final de la víctima. Una ausencia que resistía incluso las reconstrucciones más sofisticadas y que seguía funcionando como núcleo irreductible del caso. En paralelo, una auditoría técnica de los sistemas de archivo digital detectó una serie de accesos antiguos que no encajaban completamente con los registros oficiales de personal activo en aquel periodo, no lo bastante claros como para señalar una intervención externa, pero sí suficientes para generar una duda persistente sobre la integridad del historial documental. Esa incertidumbre no produjo conclusiones inmediatas, pero sí cambió la forma en que los investigadores comenzaron a interpretar el propio expediente, porque introdujo la posibilidad de que parte de la inestabilidad del caso no proviniera de los hechos investigados, sino del modo en que esos hechos habían sido almacenados, transferidos y reinterpretados a lo largo del tiempo. Y así, el expediente empezó a adquirir una dimensión nueva, más inquietante que las anteriores, porque ya no se trataba solo de reconstruir lo ocurrido en 1998, sino de determinar hasta qué punto esa reconstrucción había sido afectada por su propio proceso de transmisión a través de los años. En una de las sesiones más tensas de esta fase, un analista resumió la sensación general con una frase que no quedó registrada oficialmente, pero que se repitió en los pasillos como una advertencia silenciosa: el caso no está incompleto, está demasiado mediado. Y esa idea introdujo un cambio sutil pero decisivo en la forma de abordar el expediente. A partir de ese momento, el foco comenzó a desplazarse hacia los momentos de transición del caso, las etapas de archivo, los cambios de formato, las revisiones intermedias, todo aquello que normalmente se consideraba secundario, pero que ahora parecía contener pistas sobre cómo la información original había sido transformada. Y en ese análisis apareció un elemento que hasta entonces había pasado desapercibido por su aparente irrelevancia: una serie de anotaciones marginales en documentos antiguos, frases breves, comentarios aislados, observaciones que no pertenecían al cuerpo principal de los informes, pero que parecían indicar que desde fases muy tempranas ya existía la intuición de que el caso no se comportaría como un expediente normal. Esas anotaciones no ofrecían respuestas, pero sí algo más inquietante: la sensación de que, en algún nivel, el carácter anómalo del caso había sido percibido desde el principio, aunque nunca se hubiera formulado de manera explícita. Y así, mientras el expediente continuaba expandiéndose en interpretaciones superpuestas, una idea comenzó a consolidarse de forma silenciosa dentro del equipo: que el caso no solo estaba incompleto en su resolución, sino que su propia estructura parecía diseñada para resistir cualquier intento de completarlo, como si la incertidumbre no fuera un efecto secundario, sino una característica fundamental. En ese punto, la investigación dejó de buscar únicamente lo que ocurrió y empezó a acercarse, sin decirlo abiertamente, a una pregunta mucho más delicada: ¿quién había entendido primero que este caso nunca sería un caso convencional? Y esa pregunta, aunque aún no tenía respuesta, empezó a pesar más que todas las evidencias acumuladas durante décadas, porque insinuaba que la clave del expediente no estaba al final de la investigación, sino en el momento mismo en que la investigación había comenzado a desviarse sin que nadie lo notara. El expediente, ya convertido en una anomalía dentro del propio sistema que lo había creado, entró en una fase donde cada nueva revisión parecía menos una búsqueda de verdad y más una confrontación con sus propias limitaciones. Y fue en ese contexto de agotamiento metodológico donde apareció el elemento más inquietante hasta entonces: una confesión tardía, registrada de forma inesperada durante una entrevista rutinaria de archivo, sin presión, sin interrogatorio formal, sin la estructura habitual de una declaración policial. La confesión no comenzó como una admisión directa, sino como una serie de recuerdos fragmentados, inconsistentes, pronunciados con la distancia emocional de alguien que ya no intenta defenderse, sino reconstruirse a sí mismo dentro de una historia que siempre había evitado recordar en voz alta. Y en esos fragmentos apareció por primera vez una conexión explícita con la noche de la desaparición, no como certeza absoluta, sino como una posibilidad reprimida durante años. Los investigadores que revisaron el audio no encontraron una línea clara de culpabilidad inmediata, sino algo más complejo: una narración que parecía oscilar entre la verdad y la reinterpretación personal, entre lo ocurrido y lo que pudo haber sido percibido como ocurrido. Y esa ambigüedad convirtió la confesión en un objeto de análisis aún más delicado que la ausencia de pruebas físicas. Por primera vez en décadas, el caso dejaba de ser completamente silencioso en uno de sus extremos,
Pero ese sonido no traía claridad, sino una nueva forma de incertidumbre, porque lo dicho no encajaba de forma limpia con ninguna de las versiones anteriores del expediente. El nombre recurrente en la investigación volvió a emerger en este punto, no como una figura periférica, sino como elemento mencionado indirectamente dentro de la confesión, una referencia incompleta, cargada de pausas, como si el hablante evitara conscientemente cruzar ciertos límites de explicitud. Y esa autocensura resultó más significativa que cualquier afirmación directa. Los analistas intentaron cruzar esa declaración con la cronología reconstruida, pero el resultado fue un nuevo desajuste temporal. Porque la narrativa del testimonio introducía desplazamientos en los eventos que no podían ser reconciliados con los registros existentes sin alterar profundamente toda la estructura del caso. Esa tensión llevó a una división interna en el equipo, por un lado, quienes veían en la confesión el primer indicio real de cierre posible en décadas, por otro, quienes consideraban que se trataba de un artefacto narrativo tardío, contaminado por el paso del tiempo, incapaz de sostenerse como evidencia objetiva. Mientras tanto, una revisión forense adicional del archivo original del caso reveló algo aún más inquietante: la existencia de múltiples versiones de un mismo documento clave, ligeramente distintas entre sí, no en contenido esencial, sino en detalles secundarios que, al acumularse, modificaban sutilmente la interpretación general de los hechos. Esa multiplicidad documental introdujo una sospecha más profunda que cualquier hipótesis anterior, que el expediente no había sido simplemente mal reconstruido, sino que había evolucionado en paralelo en diferentes líneas institucionales, generando versiones divergentes del mismo evento a lo largo del tiempo. Y en ese laberinto documental, el nombre que había funcionado como constante variable volvió a comportarse de forma ambigua, encajando parcialmente en varias de esas versiones sin quedar plenamente definido en ninguna. Como si su identidad dentro del caso dependiera de cuál de las realidades documentales se considerara válida. Los investigadores comenzaron entonces a considerar una posibilidad que hasta ese momento había sido evitada, por su implicación conceptual, que el caso no tuviera una única verdad subyacente, sino un conjunto de verdades parciales que se habían desarrollado en paralelo, sin converger nunca en una narrativa final. Esa idea no resolvía el caso, pero explicaba su resistencia, porque transformaba el problema de una ausencia de información en una incompatibilidad estructural entre versiones de la información, y esa distinción cambió profundamente la forma en que el expediente era entendido dentro del equipo. Y sin embargo, incluso esa sofisticación teórica chocaba con el mismo núcleo inalterable: la falta de confirmación definitiva sobre el destino de la víctima, una ausencia que seguía intacta, indiferente a todas las reconstrucciones, hipótesis y reinterpretaciones acumuladas durante décadas. En una de las últimas sesiones de esta fase, un investigador expresó una observación que quedó suspendida en el aire como una advertencia no oficial: si esta confesión es real, entonces el caso no está siendo resuelto ahora, está siendo reescrito desde el principio. Y esa frase introdujo un nuevo nivel de inquietud, porque implicaba que el tiempo del caso no era lineal, sino retrospectivo. A partir de ese momento, el expediente dejó de ser visto como una secuencia de eventos pasados y comenzó a ser interpretado como un proceso activo de reconfiguración, donde cada nueva pieza no solo añadía información, sino que alteraba la forma en que todo lo anterior podía ser entendido. Y en ese estado final de la 11ª fase, el caso dejó de pertenecer únicamente a la policía, a los archivos o a la memoria institucional, y comenzó a existir como una estructura narrativa inestable, donde la confesión no cerraba nada, sino que abría una última puerta hacia la posibilidad más inquietante de todas: que lo ocurrido en 1998 nunca hubiera sido completamente fijado en una sola versión del pasado. El expediente de Lavapiés llegó a su estado final no con una resolución, sino con una saturación, como si el sistema hubiera alcanzado el límite de interpretaciones posibles y ya no pudiera generar nuevas versiones sin romperse a sí mismo, y en ese punto crítico, la última revisión extraordinaria fue registrada no como cierre, sino como intervención de estabilización narrativa, un término técnico que escondía una realidad más incómoda: el caso ya no podía avanzar sin redefinirse. La confesión tardía, aquella pieza que había encendido la última fase de relectura, fue analizada una vez más, pero ahora bajo un enfoque completamente distinto, no para determinar su veracidad inmediata, sino para entender su impacto estructural dentro del expediente. Y lo que se descubrió fue inquietante: no encajaba perfectamente en ninguna cronología existente,
pero encajaba parcialmente en todas, como si hubiera sido formulada desde un punto externo a la línea temporal original del caso. Esa ambigüedad obligó a los investigadores a replantear la naturaleza misma de lo que estaban observando, porque el testimonio no actuaba como cierre, sino como reorganizador de todo el material previo, desplazando relaciones, alterando prioridades y reactivando contradicciones que habían sido consideradas inofensivas durante años. El nombre recurrente, que durante décadas había orbitado el expediente como una presencia inestable, alcanzó en este punto su máxima ambigüedad funcional, aparecía en la confesión, aparecía en registros antiguos, aparecía en reconstrucciones digitales, pero nunca de la misma manera. Nunca con la misma función, nunca con la misma consistencia, como si su identidad dentro del caso fuera una variable dependiente del propio acto de investigarlo. Y en ese instante final de análisis acumulado, los investigadores llegaron a una conclusión que no fue formalizada como resolución, sino como advertencia interna: el caso no contenía una única historia oculta, sino un sistema de historias incompatibles que se habían sostenido mutuamente durante décadas sin colapsar. La víctima, cuya ausencia había sido el núcleo constante de todo el expediente, seguía sin confirmación definitiva en ninguno de los modelos finales, y esa ausencia, lejos de resolverse, se había convertido en el elemento más estable de toda la estructura. El único punto que no cambiaba independientemente de la versión del caso que se analizara. Esa inversión conceptual, donde lo único constante era lo desconocido, marcó el final operativo de la investigación, porque no había más datos que recolectar, ni más reconstrucciones que realizar sin entrar en contradicciones irreparables. Sin embargo, el archivo no fue cerrado de forma absoluta, sino reclasificado como caso de identidad narrativa inestable, una categoría rara, casi simbólica, que reconocía implícitamente que el expediente no podía ser reducido a una sola verdad verificable sin perder partes esenciales de su propia coherencia interna. En los informes finales, una última observación quedó registrada, no como conclusión oficial, sino como nota marginal de revisión: cada intento de resolver este caso lo modifica, y cada modificación lo vuelve menos resoluble. Y esa frase se convirtió en el epílogo no oficial de todo el proceso. Con el tiempo, el caso dejó de ser consultado como una investigación activa y pasó a ser citado como ejemplo extremo de los límites de la reconstrucción criminal, un expediente donde la verdad, si existía en forma única, nunca llegó a estabilizarse lo suficiente como para ser aislada del ruido de sus propias interpretaciones. Y aún así, en los márgenes del archivo, donde las anotaciones antiguas sobreviven al olvido institucional, quedó una última sensación compartida por quienes alguna vez lo estudiaron de cerca: que el caso de 1998 en Lavapiés no terminó cuando dejó de investigarse, sino cuando dejó de poder ser contado de una sola manera sin cambiar lo que significaba. Porque en ese expediente, más que un crimen sin resolver, lo que quedó fue una pregunta que sobrevivió a todas las respuestas posibles, suspendida en el tiempo como un eco que no necesita ser entendido para seguir existiendo. Años después del cierre administrativo, cuando el expediente ya no era consultado salvo en revisiones históricas casi olvidadas, el nombre de Lavapiés volvió a aparecer, no en un informe policial, sino en una nota marginal dentro de una digitalización tardía de archivos antiguos, una línea aislada, sin firma clara, sin contexto, como si alguien hubiera dejado un pensamiento atrapado en el sistema antes de desaparecer de nuevo dentro del anonimato institucional. La frase era breve, casi irrelevante en apariencia, pero suficiente para alterar la percepción de todo lo anterior. No fue el caso el que cambió. Fuimos nosotros los que dejamos de verlo igual, y esa observación, imposible de verificar como evidencia, empezó a circular silenciosamente entre quienes alguna vez habían trabajado el expediente, no como teoría oficial, sino como incomodidad compartida. Nadie volvió a reabrir formalmente la investigación, pero el archivo nunca dejó de ser consultado de forma fragmentaria, en piezas, en extractos, en reconstrucciones parciales, como si el caso solo pudiera existir en versiones incompletas sin colapsar sobre sí mismo. Y en cada una de esas lecturas, la misma sensación regresaba, persistente, inestable, imposible de eliminar del todo: la idea de que el caso de 1998 no había terminado en ningún momento concreto, sino que seguía ocurriendo cada vez que alguien intentaba entenderlo. Porque en Lavapiés no quedó una respuesta final, sino algo más difícil de archivar, más difícil de cerrar, más difícil de olvidar: la sospecha de que algunas desapariciones no solo ocurren en el mundo real,
sino también en la forma en que la memoria intenta darles sentido. Y así, sin resolución definitiva, el expediente dejó de ser un caso y se convirtió en un eco. El eco del caso no se desvaneció con el tiempo, solo cambió de forma, como si aprendiera a vivir dentro de los espacios vacíos de la memoria institucional, y en los años posteriores. Cuando los sistemas de archivo fueron migrados a nuevas plataformas y los antiguos informes quedaron reducidos a fragmentos digitalizados, el expediente de Lavapiés siguió apareciendo de manera intermitente, no como prioridad, sino como anomalía recurrente en búsquedas internas, siempre incompletas. Siempre parcialmente inaccesibles. Los técnicos que revisaban la migración de datos notaron algo inquietante, cada vez que el caso era consultado. Pequeños detalles parecían reorganizarse en la presentación de la información, no en el contenido esencial, sino en el orden, en la estructura de acceso. En la forma en que los fragmentos se ofrecían al lector, como si el expediente no fuera un objeto fijo, sino una interfaz que respondía al acto de observación. Nadie pudo demostrar intervención externa, ni fallo técnico concluyente, pero la repetición del fenómeno generó una sensación difícil de ignorar dentro del equipo encargado del mantenimiento de archivos históricos. El caso no estaba activo, pero tampoco estaba quieto. En los registros finales, el nombre asociado al centro del expediente dejó de ser tratado como una referencia investigativa y pasó a ser simplemente un marcador de incertidumbre, una etiqueta funcional que agrupaba inconsistencias sin ofrecer resolución. Y aún así seguía apareciendo en los bordes del sistema, como un recordatorio de algo que no había terminado de integrarse en ninguna explicación definitiva. Con el tiempo, incluso la idea de una verdad única sobre lo ocurrido en 1998 comenzó a perder relevancia dentro de las revisiones académicas y policiales, sustituida por análisis más abstractos sobre cómo los casos se construyen. Se deforman y se perpetúan a través de sus propias interpretaciones acumuladas. Y sin embargo, entre quienes habían estado más cerca del expediente en sus fases iniciales, persistía una sensación distinta, más difícil de expresar en términos técnicos. La certeza incómoda de que el caso nunca fue realmente resuelto porque nunca dejó de estar ocurriendo en alguna forma de lectura, memoria o reinterpretación. La última anotación oficial en el archivo, escrita años después del cierre formal, no contenía nuevas pruebas ni teorías, solo una observación breve que parecía resumir todo el peso del expediente en una sola línea. Algunos casos no terminan, solo dejan de ser observados. Después de eso, el expediente fue clasificado como cerrado de forma permanente, pero no desapareció. Sigue ahí, en el sistema, en los márgenes, en las versiones incompletas, esperando sin intención, sin urgencia, sin final verdadero, como si el silencio que lo rodea no fuera ausencia de respuestas, sino la única forma estable que la historia pudo encontrar para seguir existiendo.